a generales de la guerra. El día de hoy vamos a hablar de un general, también primer ministro, que causó un gran revuelo en la Segunda Guerra Mundial. Así es, señoras y señores, damas y caballeros, hablamos del mismísimo Hideki Tojo. Hideki Tojo nació el 30 de diciembre de 1884 en el distrito de Kohimachi en Tokio, Japón. Provenía de una familia de samurái con un trasfondo militar y desde muy joven mostró un amplio interés por la carrera militar. Se graduó de la Academia Militar Imperial Japonesa en 1905 y luego continuó su educación militar en la Escuela de Estado Mayor del Estado Imperial Japonés. Durante las décadas de 1920 y 1930, Tojo ascendió en las filas del ejército japonés y desempeñó varios roles importantes, incluido el de agregado militar en China. Desarrolló una reputación como un militar competente y un nacionalista ferviente de que abogaba por la expansión del poder japonés en Asia. En 1940, Tojo fue nombrado ministro de guerra en el gabinete del primer ministro Fumimaro Konoe. Durante su tiempo en este cargo, abogó por una postura más agresiva hacia China y las potencias occidentales. Finalmente, en octubre de 1941, Tojo finalmente logró suceder a Konoe como primer ministro de Japón. Como primer ministro, Tojo fue un defensor apasionado de la expansión militar japonesa en el sudeste asiático y el Pacífico. Supervisó el ataque a Pearl Harbor el 7 de diciembre de 1941, que marcó la entrada de Japón en la Segunda Guerra Mundial. Durante su mandato, Japón también expandió su control sobre gran parte del sudeste asiático y llevó a cabo numerosas atrocidades durante la ocupación de las áreas conquistadas, por las cuales sería juzgado posteriormente. A medida que la guerra se prolongaba y las derrotas japonesas se acumulaban, Tojo enfrentó crecientes críticas, tanto dentro como fuera de Japón. En julio de 1944 dimitió como primer ministro debido a la presión política y militar. Y después de la rendición de Japón en el 45, Tojo intentó suicidarse disparándose en el pecho, pero sobrevivió. Tojo fue arrestado por las fuerzas de ocupación estadounidenses y posteriormente juzgado por crímenes de guerra ante el Tribunal Militar Internacional para el Lejano Oriente en Tokio, conocido como el Tribunal de Tokio. Fue declarado culpable de múltiples cargos, incluidos los crímenes de guerra mencionados anteriormente, y fue ejecutado por ahorcamiento el 23 de diciembre de 1948. La figura de Hideki Tojo sigue siendo objeto de estudio y debate en la historia militar y política, tanto en Japón como en el extranjero. Su papel en la toma de decisiones durante la Segunda Guerra Mundial y su legado como líder militar y político continúan siendo temas de controversia. Cabe recalcar que Hideki Tojo era un nacionalista japonés, un ferviente defensor del expansionismo japonés en Asia y el Pacífico. Su ideología estaba enraizada en el nacionalismo japonés, que provenía la supremacía de Japón y la creencia de que su destino como líder regional en Asia. Tojo y otros líderes militares y políticos de Japón en esa época creían en la necesidad de expandir el territorio japonés y establecer un mal llamado nuevo orden en Asia, con Japón como potencia predominante. Hideki Tojo fue el artífice intelectual de la invasión japonesa de Manchuria, que a la larga desembocaría en la guerra contra China y más adelante en la Guerra Mundial. Tojo tenía una personalidad carismática y de gran preponderancia en el ejército japonés. Durante la contienda mundial, mientras fue primer ministro en los territorios ocupados por las Fuerzas Armadas niponias, ejecutó numerosos crímenes de guerra, tales como la ejecución de prisioneros o incluso el empleo de armas químicas y biológicas. En el propio Japón metropolitano, la policía militar, Kenpeitai y en otras fuerzas de seguridad convirtieron al país en un auténtico estado policial, a la par que la vida política quedó reducida en torno a la Asociación de Apoyo al Régimen Imperial, Taisei Yokusankai, a consecuencia de la cascada de derrotas militares que sucedieron a partir de 1942 y 1943.
Toyo se vio obligado a dimitir de todos sus cargos en julio de 1944. Al finalizar la guerra y después de un intento fallido por suicidarse, fue arrestado por las nuevas autoridades estadounidenses. Fue juzgado en el Tribunal Penal Internacional para el Lejano Oriente, quien lo sentenció a la muerte por los crímenes de guerra japoneses, siendo ahorcado el 23 de diciembre de 1948. Posteriormente, algunos historiadores han denunciado que durante los juicios de Tokio, por parte de los estadounidenses, muchas responsabilidades políticas del emperador Hirohito no fueron descargadas en el propio Toyo, haciéndole responsable a él y exonerando prácticamente al emperador de todos los crímenes que llegó a cometer. Hideki Toyo fue una figura central en la política japonesa antes y durante la Segunda Guerra Mundial. Antes del conflicto, Toyo ocupó varios cargos importantes en el gobierno japonés, incluyendo el de ministro de guerra y luego primer ministro. Su ascenso al poder estuvo marcado por una fuerte creencia en el expansionismo japonés y en el establecimiento de un imperio panasiático liderado por Japón. Toyo fue un defensor ferviente de la militarización de Japón y abogó por una política agresiva hacia otras naciones, especialmente China y las potencias occidentales. Creía firmemente en la superioridad de Japón y en su derecho a expandirse hacia otros países de Asia y el Pacífico. Antes de la guerra, Toyo supervisó la expansión de las fuerzas armadas japonesas y estuvo involucrado en la planificación de la invasión de China en 1937, un conflicto que resultó en una brutal ocupación japonesa que duró años. Durante su tiempo como primer ministro, Toyo continuó promoviendo políticas agresivas, incluida la decisión de atacar a Pearl Harbor en 1941, lo que llevó a Japón a la guerra con los Estados Unidos y otras potencias aliadas. Los pensamientos de Toyo estaban arraigados en un nacionalismo extremo y en la creencia en la supremacía japonesa. Veía a Japón como el líder natural de Asia y estaba convencido de que la dominación japonesa era algo esencial para el bienestar y la prosperidad de su región. También era un ferviente defensor del código samurái, que valoraba la lealtad, el honor y el sacrificio personal en nombre de la nación. En resumen, Hideki Toyo fue un líder militar y político japonés cuyas acciones y pensamientos estuvieron dominados por el nacionalismo extremo y la creencia en la expansión imperialista de Japón en Asia y el Pacífico. Su legado estaba marcado por su papel en la militarización de Japón y su liderazgo durante los primeros años de la Segunda Guerra Mundial. En el periodo de su decadencia, Hideki Toyo, a medida de que la guerra avanzaba, las tornas comenzaron a cambiar. Las derrotas sufridas por Japón en batallas cruciales como Midway y Guadalcanal marcaron el inicio del declive del imperio japonés. Para 1944 la situación era desesperada. Las fuerzas aliadas avanzaban constantemente y los bombardeos sobre ciudades japonesas causaban una destrucción sin precedentes. La presión interna y externa aumentaba y en julio de 1944 Toyo fue forzado a dimitir de su cargo de primer ministro. Después de la rendición de Japón en agosto de 1945, las fuerzas aliadas lideradas por Estados Unidos comenzaron el proceso de ocupación y reestructuración del país. Uno de los objetivos principales era llevar a juicio a los líderes japoneses, los cuales eran responsables de crímenes de guerra. Toyo fue arrestado en septiembre de 1945, el cual en un intento fallido de suicidio se disparó en el pecho, pero logró sobrevivir y fue tratado por médicos estadounidenses. Toyo fue llevado ante el Tribunal Militar Internacional para el Lejano Oriente, conocido como los Juicios de Tokio.
Durante estos juicios fue acusado de crímenes de guerra, crímenes contra la paz y crímenes contra la humanidad. El tribunal lo encontró culpable de múltiples cargos y en noviembre de 1948 fue sentenciado a muerte. El 23 de diciembre de 1948, Hideki Toyo fue ejecutado por ahorcamiento junto a otros 6 líderes militares y políticos japoneses, los cuales fueron condenados. Su muerte marcó un cierre simbólico a un capítulo oscuro en la historia de Japón. El país, devastado por la guerra y la ocupación, comenzó un proceso de reconstrucción y democratización bajo la supervisión de las fuerzas aliadas. La figura de Toyo quedó como un recordatorio de los horrores del militarismo y la importancia de la paz. El final de Hideki Toyo refleja las consecuencias de la guerra y la justicia internacional. Su caída y juicio subrayan las responsabilidades de los líderes en tiempos de conflicto y la búsqueda de rendición de cuentas tras atrocidades. Japón, tras este periodo tumultuoso, emergió con una nación pacífica y próspera, aprendiendo de su pasado para construir un futuro mejor.